Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Hola, Lucía. Hola, Mauricio. La profe. ¿Qué tal? Buenas. Hola, Virginia. Falta, bueno, somos poquitos. A ver, un segundito, ¿eh? Cambiar. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, estoy acá de nuevo con la comisión 2. La doctora Canti reasignó los horarios, así que bueno, tuvieron ayer con Vale a esta hora y hoy y mañana van a tener conmigo y jueves y viernes con el doctor Cristian Mazzetelli. O sea, si hoy martes, miércoles conmigo, 16:45, jueves y viernes con el doctor Cristian Mazzetelli. Así que así vamos. Mirá, yo tengo ahí Virginia pregunta, dice que no escucha. ¿Ustedes el resto me escuchan? Sí. Sí. Yo sí. Tengo el micrófono habilitado, así que debe ser tu máquina, Virginia. Fíjate ahí el microfonito porque yo tengo todo habilitado. ¿Sí? Ahí me parece que sí estás escuchando, Virginia, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy lo que tenemos asignado para ver sería el tema hoy, mañana, acciones, que las acciones cambiarias, bueno, de alguna manera también vamos a tocar temas anteriores, algunos temas que ustedes nos irán preguntando. Pero antes que eso, me interesaría que nos tomemos 5 o 10 minutos, si a ustedes les parece, para ver un poquito dónde estamos parados con los temas que se han tocado hasta ahora, si tienen alguna duda, si tienen algo que prefieren que charlemos. Total, tenemos 2 clases enteras para ver esta cuestión y, por supuesto, repasar, retomar y ver algún tema que no se haya visto anteriormente. Así que los escucho. Del examen no les dijeron nada por ahora, ¿no? Yo lo veo esta noche a Guillermo, a ver si lo podemos correr un poco. Díganme algo. No, del examen no nos dijeron nada. Bueno, yo le voy a insistir, lo veo esta noche a Guillermo, le voy a insistir a ver si lo podemos correr unos días, así pueden repasar, porque como les decía, con los temas vamos a llegar, pero hay cosas que bueno, de acá a la semana que viene por ahí, eh, estaría bueno que tengan algunos días más. Ahí yo les habilité, como hemos quedado, vos estabas, Lucía, el viernes a la noche, que le íbamos a habilitar todas las clases, todas las bolillas que no estaban disponibles para que ustedes las vean, así ya pueden ir mirando todos los temas que se han tocado y repasar los que veamos ahora y alguna otra cosa que esté ahí dando vueltas. ¿Sí? O sea, ya tienen todo el material habilitado. Bien. Bueno. Tengo una pregunta, Luciana, te habla. Hola, Luciana. No ¿Cómo estoy estás? pudiendo prender la cámara, ahora averiguo cuál botón es. No hay problema. La cláusula prohibido el endoso y el no a la orden, bueno, yo la había leído, me había parecido que lo había entendido. Porque te digo así porque ayer vi la clase de Canti Sí. y habla sobre algunas teorías y ellos y decía que la postura de la cátedra era diferente a la de Gómez Leo. Entonces como que se me mezcló ahí un poco. Bien. A ver, el tema de este tipo de cláusulas tiene que ver con limitar o prohibir el endoso. Son cláusulas de las llamadas previstas y permitidas. Y justamente lo que buscan es que si hay una circulación del título, esa circulación no sea con los efectos de un endoso pleno o no sea en términos cambiarios, sino que a partir de ahí la circulación sea con los efectos de una sesión, es decir, transmitiendo todos los... a ver, yo siempre lo grafico de esta manera. Cuando se hace una sesión, por ejemplo, de un contrato de compraventa,
En realidad lo que se cambia es la figura del cesionario, pero el cesionario va a adquirir ese derecho con todas las posibles defensas, con todos los defectos, por decirlo de alguna manera, que tenía el cesionario que se transforma en cedente, el cedente, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando se consigna una cláusula prohibida el endoso o no a la orden. ¿Se puede transmitir? Sí, se puede transmitir, pero no va a ser con los 3 efectos que tiene un endoso. Los efectos del endoso son, los efectos del endoso con efectos plenos, valga la redundancia, son legitimante, vinculante y traslativo. Eso significa que quien es el endosatario se encuentra legitimado para ejercer los derechos emergentes del título. Este sería el efecto legitimante. El efecto vinculante lo estamos viendo desde el punto de vista del endosante, es decir, quien transmite, que va a quedar pegado, va a quedar vinculado en esa cadena de endosos, va a ser uno de los sujetos a los cuales se les puede reclamar el título. Y el efecto traslativo tiene que ver justamente con la operación en sí, que implica la transmisión del derecho creditorio emergente del título con todas las cláusulas y todas las condiciones que están en el mismo. Bien, ¿cómo se pueden limitar esos efectos? A partir de consignar alguna declaración cambiaria, como puede ser, por ejemplo, sin garantía. Bien, el endosante sin garantía lo que elimina o suprime es el efecto vinculante. Hay efecto traslativo porque transmite el título. Hay efecto legitimante, pues quien lo recibe puede ejercer los derechos, pero no lo puede hacer contra el endosante que consignó la cláusula sin garantía. Lo puede hacer contra todos los demás. Esta cláusula sin garantía, el único que no la puede poner es el obligado principal y el creador del título. No podría el librador de una letra de cambio consignar la cláusula sin garantía. No se puede aceptar sin garantía, no tiene sentido. Y en un pagaré no se puede librar un pagaré con la cláusula sin garantía, porque, como dice el artículo 10 del decreto de ley, el librador puede liberarse de la garantía de aceptación, mas no puede hacerlo de la garantía de pago. Es decir, esta cláusula sin garantía que les acabo de mencionar, solamente la pueden poner los endosantes. Tampoco tiene sentido, pero ya porque no es que esté prohibido, sino que desnaturaliza la obligación, un aval sin garantía. ¿Cómo voy a avalar un emplazamiento, la obligación que asume un endosante si estoy diciendo, bueno, sí, yo avalo, pero no me hago responsable? ¿Está bien? Pero eso ya tiene que ver con lógica, digamos, no es que esté prohibido. Cuando se consigna la cláusula no a la orden o prohibido el endoso, el título se puede transmitir, pero bajo la forma y los efectos de una cesión de créditos. ¿Está claro, Luciana? ¿No? Sí, sí. Bien. Sí. No sé a qué se referían con las distintas posturas entre... Bueno, con que sepamos a qué se refieren las cláusulas, entonces estamos. Esa es la idea, eso es Bien. lo que es. Por ahí pasa el tema. ¿Bien? Bien, listo. Gracias. ¿Algo más? Este tema de los efectos del endoso es muy importante, les pido que lo repasen, porque es una de las cosas que más solemos preguntar, justamente porque el endoso es la forma normal y habitual de transmitir los títulos, ¿verdad? Bueno, piensen si tienen alguna otra pregunta, yo voy a ir abriendo el cuadro de acciones. Ayer Vale me dijo que les había dado solidaridad cambiaria y les había mostrado el cuadro de acciones, ¿verdad? Esto es así. ¿Sí? Ahí dice Mauricio que sí. Bueno, entonces vamos a utilizar un poco, que acá lo deberían estar viendo en la pantalla, un cuadro que ustedes tienen en la bolilla 8. Les reitero, estamos viendo la bolilla 8, pero vamos a ir tocando temas anteriores, repasándolos o viéndolos para que quede claro. Como que acciones engloba todo lo demás. Bueno, en primer lugar vamos a ver que nosotros tenemos las acciones cambiarias y extracambiarias. Son la herramienta jurídica tendiente a efectuar el reclamo ante la falta de pago.
cuando nos referimos a la acción cambiaria, muchas veces se comete el error, el lugar común, de identificarlas con el proceso ejecutivo, porque nosotros sabemos que nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil y Comercial establece que para una serie de títulos dentro de los cuales se incluyen los papeles de comercio, está habilitada la vía del juicio ejecutivo. Pero este es el marco procesal dentro del cual se contiene una acción de fondo que en este caso está estipulada por la normativa cambiaria, por el decreto de ley 5965, por la ley de cheques, en el caso de los cheques. ¿Está claro? Entonces, ¿podría iniciarse una acción cambiaria, podría entablarse una acción cambiaria por otra vía que no fuera la ejecutiva? Sí, perfectamente. Jamás lo vi en todos los años de ejercicio de la profesión y es muy poco común que ocurra, pero técnicamente o procesalmente se podría hacer. Esto es lo mismo que cuando yo les digo, por ejemplo, no sé, un proceso de daños y perjuicios. Ah, bueno, está bien. El contenido de ese proceso de daños y perjuicios, que en realidad el marco procesal, que sería un proceso sumario u ordinario. Pero nosotros vemos la legislación de fondo donde nos dice qué es lo que podríamos reclamar, sea un cumplimiento de contrato más resolución de daños y perjuicios o directamente la resolución por daños y perjuicios, el contenido de la indemnización, toda la normativa de fondo la vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial o en las legislaciones pertinentes. Aquí sucede lo mismo. Si nosotros tenemos que iniciar una acción cambiaria, necesariamente vamos a tener que verificar antes de iniciarla si hemos cumplido las cargas sustanciales para poder hacerlo. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Si el título que tenemos en nuestras manos cumple con los requisitos extrínsecos que ya hemos visto, contenidos en el artículo 1, en el 101 o en la ley de cheques, donde nos dice esto es un pagaré, esto es una letra de cambio porque contiene tal y tal requisito, o las suplencias legales también contenidas en la ley. Y a la hora de defendernos, si fuéramos el sujeto pasivo de esa acción, el demandado, el accionado, también las defensas que podamos interponer, más allá de que las enmarcaremos en el ámbito de falsedad de título, inhabilidad de título, el contenido de fondo de esa defensa va a tener que ver con que no se cumplió tal requisito extrínseco porque no es un pagaré, o cualquier alternativa de las contenidas en la legislación que estamos analizando. ¿Se comprende esto? Entonces, la acción cambiaria no es una alternativa al juicio ejecutivo, sino que es el derecho de fondo que contiene la normativa que estamos analizando. Bien, lo más normal, lo más habitual es que dentro del ámbito procesal se canalice por la vía del proceso ejecutivo. Por eso siempre se habla de ejecutar un pagaré, ejecutar un cheque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá algo, por lo que me dijo Vale, ya han visto. Aquí tienen las distintas acciones cambiarias. Hay tres tipos: la acción directa, la acción de regreso y la acción de reembolso. Después, por supuesto, habla de la vía procesal, lo que decíamos recién, y que las mismas se basan exclusivamente en el título. ¿Qué significa esto? Justamente por el carácter de prescindencia objetiva de la causa que tienen los títulos, no podremos en este tipo de procesos incluir ni como parte de la acción, ni como parte de la defensa, ninguna cuestión que no tenga que ver con el mismo. No podremos decir, no, no pago porque el contrato se incumplió. Y esto que parece una cosa ya a esta altura obvia o debería parecer obvia, muchas veces en la práctica no ocurre. De hecho, el día de ayer estábamos discutiendo con un colega que nos planteaba que no iba, o sea, que no iba a dar cumplimiento, que no íbamos a llegar a un acuerdo con respecto a una acción cambiaria que hemos entablado, porque había habido no sé qué problema con la compraventa que habían celebrado las partes. La verdad que nosotros no lo sabíamos ni teníamos por qué saberlo, nuestro cliente nos remitió los pagarés y nosotros lo que hacemos es
la acción cambiaria basada en esos títulos. Si hay una cuestión de fondo, por supuesto que eso puede derivar en un arreglo extrajudicial, donde uno diga, bueno, está bien, que si yo te reconozco esto, te reconozco aquello. Pero es una cuestión que jurídicamente, judicialmente, mejor dicho, no tiene relevancia. Lo único que tiene relevancia, y por una apertura jurisprudencial, creo yo, bastante sana, que se ha producido en los últimos 10, 12, como mucho 15 años, es el tema de los pagarés financieros, que muchas veces se hacen suscribir cuando uno va a esas casas financieras que venden electrodomésticos, le digo yo, cuando van a hacer una compra de un televisor, una computadora, un celular, lo que fuere, y ofrecen créditos a sola firma o determinados planes de pago donde subrepticiamente les hacen firmar a la gente, a los clientes, a los compradores, un pagaré. Dentro de todos los papeles que hay que firmar, uno de ellos es un pagaré. Cuando esto es un ejercicio habitual por parte del actor, esto es algo que, bueno, normalmente uno lo puede plantear como defensa, pero también los juzgados se fijan a ver qué tipo de actor es el actor, por decirlo de alguna manera, basándose en la Ley de Defensa del Consumidor, que en los artículos 36 y siguientes determinan una serie de pautas que sí o sí tienen que contenerse, la tasa de interés aplicable, la tasa efectiva anual y demás, inhabilitan la acción cambiaria y habría que ir por un proceso de cobro de pesos. Esto es jurisprudencia, hay algunos fallos ahí en el campus, pero es una cuestión excepcional, se ha abierto esta puerta porque ya hay todavía un abuso de derecho por parte de ciertas entidades en utilizar los pagarés, sobre todo pagarés, como una forma de cobro compulsivo donde buscan evitar preguntas sobre la causa de la deuda, y muchas veces esos pagarés han sido firmados en blanco. Ahí también podríamos entrar en lo que hablábamos el otro día a la noche, del tema de la firma de un documento en blanco, cuando dice el artículo 11 que cuando esa firma de ese documento en blanco ha sido, completar el documento en blanco, mejor dicho, ha sido hecho en forma contraria a lo que se llamaría un pacto de llenado, esto no sería válido. Bueno, aquí es como que de alguna manera, basándose más que nada en la Ley de Defensa del Consumidor, hay una jurisprudencia ya bastante uniforme en el sentido de que este tipo de acciones no prosperarían dentro del ámbito de las acciones cambiarias. Pero no deja de ser una cuestión excepcional y para determinados sujetos. Bien, en general, solamente el título es lo que importa a la hora de las acciones cambiarias, porque es lo que hemos venido viendo hasta ahora, todo lo que está en el título es lo que vale, y estamos hablando de un proceso meramente formal. Por eso es que cuando veíamos concursal, hablábamos de los fallos translínea y DIFRI como la demostración, no la razón, de que dentro del ámbito del derecho concursal, con un título de crédito no bastaba para poder obtener verificación, porque ahí sí estamos hablando de un proceso de conocimiento, un poco limitado si se quiere, pero un proceso de conocimiento, donde lo importante es el origen de las deudas y la razón por la cual las mismas se contrayeron. En este caso, por supuesto, no es así, esto ya sé que ya lo saben, pero siempre vale la pena remarcarlo. Por otro lado, tenemos, aquí dijimos las acciones cambiarias. Bien, ahora vamos a ver cuál es la directa, cuál es la de regreso y cuál es la de reembolso. Por otro lado, tenemos las acciones extracambiarias, dentro de las cuales la más normal y habitual es la acción causal. Existe también la acción de enriquecimiento, la acción de daños y perjuicios y la acción de contribución. Estas acciones tramitan por la vía que establezca el Código de Procedimientos, puede ser sumaria u ordinaria, y el fundamento no es exclusivamente el título, sino que generalmente también van a estar basados en otros documentos. Específicamente la acción causal es una acción que no podemos definir ni determinar una forma específica, porque va a tener que ver. Hola chicos, ¿están grabando la clase? Acá alguien pregunta si están grabando la clase. La respuesta es que sí, se está grabando la clase, ¿no? Sí, no me fijé yo.
Sí, dice grabando. Dice recording in progress, así que sí. Bueno, les decía que la acción causal va a depender justamente de esos otros documentos y va a depender, como lo dice su nombre, de la causa que da origen a esa deuda. Por ejemplo, a ver, ¿qué acción causal se les ocurre? A ver, con este pequeño dato que yo les doy. Como el de ¿Cobro de recién, pesos? pagaré de consumo, ¿Cómo, Lucía? ¿Un cobro de pagaré. pesos? por ejemplo. Hablaron los dos a la vez, vamos por orden. Lucía primero y Nasa Rosselli sería en segundo lugar. Lucía, ¿qué dijiste? Pagaré de consumo, se me ocurre. No, de pagar de consumo es lo que estamos hablando recién. En realidad, la acción causal tiene que ver con el origen de esa deuda. Firmamos un pagaré porque celebramos un boleto de compraventa de un vehículo. Entonces, Claro. la acción causal sería el cobro de las cuotas adeudadas de ese boleto de compraventa. El documento basal, podríamos acompañar los pagarés para decir, bueno, por este boleto de compraventa se suscribieron 18 pagarés de tanta plata, acá están. Pero en realidad, la base de ese reclamo va a ser el boleto de compraventa. Y las defensas que pueda oponer, primero que tiene que ser, estas acciones van a ser siempre entre obligados inmediatos, si lo pensáramos desde el punto de vista cambiario, pero yo acá los invito para poder entenderlo mejor, a pensar un poquito fuera de lo que es el derecho cambiario, y meterse con cualquier acción creditoria en donde se reclama una suma de dinero que puede o no haberse suscrito un pagaré. Por supuesto que si estamos hablando de dividirlo entre acciones cambiarias y extracambiarias, y entre de extracambiarias la principal es la causal, seguramente puede haberse suscrito un pagaré, pero nos olvidamos, entre comillas, de ese papel de comercio y vamos a el documento base causado. Bien, sí, la otra persona, NASA era, no sé, Sí. no te llamas NASA, esto debe ser de... Nazareno. Por eso, ¿no? Nazareno. ¿Mm? Bien, ¿qué ibas a decir vos? Yo iba a decir un cobro de pesos por el incumplimiento contractual de una locación de servicio. Correcto, correcto. Ahí estamos hablando de una acción causal pura y dura. Por eso, si vamos a analizar cuál es el objeto económico, la forma procesal, los plazos de prescripción de las acciones causales, la respuesta que tenemos que dar en esos casos siempre va a depender de la operación económica de que se trate. No podemos dar una respuesta unívoca y decir, bueno, las acciones causales tienen un plazo prescriptivo de tantos años o tramitan por tal vía. Es nada más y nada menos que el reclamo de fondo por ese derecho creditorio. Hablábamos hace un rato de verificación. La verificación es una acción causal en un entorno determinado, en un entorno de un concurso preventivo, pero también es una acción causal. O sea, fíjense la variedad que podemos tener en este ámbito de la acción causal. Hay mucha casuística, como siempre digo, en los textos, sobre todo en Gómez Leo, con respecto a la acción causal, la coexistencia entre la acción causal y las acciones cambiarias, que la verdad que en la práctica esto no ocurre tan así. Pueden coexistir una acción cambiaria y una acción causal. A ver, sí, claro que pueden coexistir. Teóricamente, si se cobra una, habría que desistir de la otra. Teóricamente. Legalmente tendría que ser así. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿podemos llegar a determinar que estamos hablando de lo mismo? Cuando en uno discutimos la causa y en el otro, en la cambiaria, la causa no nos importa. Entonces, muchas veces, lamentablemente, ocurren ciertos abusos por parte de los acreedores que reclaman las dos cosas a la vez. ¿Pueden coexistir teórica y legalmente? Hasta que una de las dos llegue a buen puerto, si es que eso ocurre. En la práctica, lamentablemente, sucede que pueden coexistir y quizás pueda haber ejecuciones o medidas cautelares dentro de las dos acciones, porque es muy difícil en la acción cambiaria
poder entrar a debatir un debate causal o decir, bueno, sí, estos pagarés fueron suscritos por este boleto que yo ya lo pagué. ¿Bien? Tendríamos que tener recibos muy bien determinados, tendríamos que poder, de alguna manera, porque ¿cuál es la única forma que nosotros tenemos para acreditar el cumplimiento de una obligación cambiaria? Instrumentada en un pagaré, siempre lo mismo. ¿Cuál es la única forma que tenemos? El pago, que quede registrado que pagó ¿Y cómo acreditamos el pago? con un Una recibo. firma. Si es un pago parcial, Luciana creo que habló, Sí. si es un pago parcial, tenemos que documentarlo en el título. Si es un pago total, tenemos que exigir que nos devuelvan el título. Esto no lo hace casi nunca nadie. Si yo pago, soy el tercer endosante y pago el título, tengo que exigir que se me devuelva el título. Un recibo puede servir como prueba del pago, pero puede llegar a ser insuficiente porque generalmente o están mal redactados o no pueden llegar a referenciar al pagaré en toda su expresión. Yo puedo poner recibí de Juan Pérez la suma de tantos pesos, conforme pagaré de fecha tanto, que tiene doblada la punta y esto que lo otro. Pero los pagarés no tienen, lo mismo que la letra de cambio, a diferencia de los cheques que tienen un número de orden, tienen un número de cuenta, tienen una entidad, o sea, tienen varios datos para poder identificarlos específicamente. Los pagarés no. Me ha pasado alguna vez de plantear excepción de pago, hace mucho tiempo, y que los juzgados te digan, sí, ¿cómo sé si, por más que vos acompañes un recibo de pago de 18.427 pesos, y el Claro, pagaré yo creo era, que- ¿cómo sabemos si es el mismo o si eran dos obligaciones diferentes que se suscribieron el mismo día? Esos son los problemas que acarrea el tema de la prescindencia de la causa. Entonces ahí es donde lo dice la propia normativa, entre los artículos 40 y 45 del decreto ley, pero los principios del derecho cambiario sobre todo, que para poder probar el pago tenemos que tener el título. Y además, yendo al tema que estamos hablando ahora, para poder iniciar acciones contra mis deudores, si yo soy el tercer endosante, puedo reclamarle al segundo, al primero y al librador. Si es una letra de cambio y un aceptante, también al aceptante. Bueno, si yo tengo que iniciar esas acciones, necesito el título. Porque el derecho está en el título. ¿Está claro? Entonces, el recibo puede servir, pero no es suficiente. Volviendo entonces a las acciones, el resto de las extracambiarias las vamos a charlar en un ratito. Vamos a hablar un poco de la acción directa. En el cuadro que les dio Vale, debe haber hablado también de recursos extrajudiciales para el cobro, incluyendo dos términos que se los comento para que lo sepan, pero no hay demasiado que saber al respecto, que habla de recursos extrajudiciales y recursos judiciales. Lo que estamos viendo, las acciones cambiarias y extracambiarias, serían los recursos judiciales, por supuesto. Pero también estarían los recursos extrajudiciales, dentro de los que se incluye el llamado cobro amigable, que no es nada más ni nada menos que lo que están escuchando, o sea, es decir, una negociación extrajudicial tendiente a el cobro del título y obtener el mismo, celebrar algún tipo de acuerdo. Y la resaca, que es un mecanismo muy poco utilizado, no me voy a extender mucho sobre el tema, está contenido, está regulado en el decreto ley 5965 y consiste básicamente en la creación de una letra de cambio en la cual existe una entidad bancaria que hace las veces de beneficiario del título y la libra el acreedor o el tenedor legitimado de la primera letra. Es decir, por ejemplo, Mauricio me debe a mí y vos, Lucía, sos el banco. Entonces yo libro una letra de cambio en la cual Mauricio es el girado y vos sos la beneficiaria. ¿Se entiende? Es como crear una letra de cambio donde el
acreedor de la primera pasa a ser el librador de la segunda y consigna como girado a su deudor. Es algo muy poco utilizado porque de hecho ya las letras de cambio son muy poco utilizadas, así que imagínense establecer una nueva obligación cambiaria en estos términos es muy, muy poco utilizado. Estos serían los recursos llamados extrajudiciales. Ahora sí, vamos a los recursos judiciales que habíamos empezado a ver, las acciones cambiarias. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, las acciones cambiarias, la más común de ellas, vamos a ver, por ejemplo, el artículo 46 del decreto ley, que nos dice cuáles son las acciones que tenemos. Recursos por falta de aceptación y falta de pago sería el título de esta sección, de capítulo. Dice, la acción cambiaria es directa y de regreso. Directa contra el aceptante y sus avalistas, de regreso contra todo obligado. Bien, ¿qué significa esto? Definimos entonces a la acción cambiaria y a la de regreso por... ¿Qué es esto? Perdón el ruido, no sé qué me mandaron. Por su legitimado pasivo. ¿Está bien? La acción directa es la que se entabla contra el obligado principal y si existieren sus avalistas. Buscando acá, un segundito. Bien, acá estamos. Contra el obligado principal y sus avalistas. Recuerden que el avalista, el aval, es el término cambiario, por supuesto, en conceptos cambiarios, de lo que sería, en otras ramas del derecho, la fianza. Quien avala se coloca en la misma posición que su avalado, es decir, que si yo estoy avalando al obligado principal, soy sujeto pasivo de las mismas acciones, de los mismos reclamos que podría tener el legitimado activo contra este. ¿Quién es el obligado principal en un pagaré? El librador. El librador, exactamente, muy bien. Es decir, en este caso el obligado principal es el que crea el título. Bien. El obligado principal en una letra de cambio no es el librador, porque el librador promete el hecho de un tercero. El aceptante. Exacto, muy bien, Lucía. No el girado, esto lo habíamos aclarado en alguna de las otras clases. El girado es la misma persona que el aceptante, pero antes de estampar su firma, antes de establecer, pues la firma es la declaración cambiaria, la voluntad de obligarse, la voluntad unilateral de obligarse cambiariamente. Entonces, se menciona a una persona como girado que recién se transforma en obligado al momento en el cual acepta. Por eso, el obligado principal, y en este caso sujeto pasivo de la acción directa, en el pagaré es el librador, y en la letra de cambio es el aceptante. En el cheque hay una discusión entre Muguillo, la doctora Polonia y algunos integrantes de la cátedra también piensan igual. Humildemente estoy de acuerdo con Muguillo, pero la gran mayoría de la cátedra, y creo yo de la doctrina también, opina que no habría acción cambiaria directa, puesto que el girado no sería nunca obligado. El girado en un cheque, ¿quién es? El banco. Bien. Entonces se sostiene que no habría acción directa en el cheque, que todas las acciones en el cheque contra todos los obligados serían, de la que vamos a ver en un ratito, serían las llamadas de regreso. De todas maneras, lo dejamos para jueves y viernes, que lo van a ver con el doctor Mazzetelli, y además sobre acciones en el cheque hay una clase, a ver si está. Profe, perdón, entonces no procedería Sí. la acción cambiaria porque el obligado principal sería la entidad bancaria. En realidad, ese es justamente lo que me hace ruido a mí de esa teoría. No hay un obligado principal porque la entidad bancaria responde en los cheques por una relación contractual Claro. que tiene con el librador.
esa relación contractual es previa a el libramiento de los títulos y es un contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de pago de cheques. No responde como obligado cambiario en su rol de girado. Después, si el banco libra el cheque o es endosante, bueno, ya es otra cosa. Entonces, esa relación de derecho contractual no habilitaría una acción cambiaria. Por eso a mí me parece que siempre tendríamos que definir al obligado principal como el último de la fila, o el primero de la fila, depende de dónde la veamos. Pero bueno, esta es una posición que tiene exclusivamente el doctor Murillo. Hasta donde yo he leído, la mayoría de la doctrina y la mayoría de la cátedra opina lo contrario, así que bueno, se los comento. Trato de fundar mi posición, pero no quiero confundirlos. Acá ustedes ven que con respecto a acciones cambiarias, bolilla 8, acciones cambiarias en el cheque, clase un tal Martínez Sebastián. Hay una clase mía, entonces, de una horita más o menos, donde hablamos de las acciones cambiarias en el cheque, más allá de que esto, bueno, lo van a ver también seguramente con Cristian. O si llegamos, también lo podemos ver mañana, no hay ningún problema. Volviendo entonces a lo que estábamos hablando, pero no se confundan con eso, Lucía, que preguntaba ahí el resto, no significa que el banco sea un obligado cambiario, todo lo contrario. El banco responde por otra obligación. Volvemos a lo que sería pagaré y letra de cambio. ¿Quién sería el legitimado activo? Ya vemos quién es el legitimado pasivo. ¿Quién sería el legitimado activo? El legitimado activo va a ser al que llamamos tenedor legítimo. Si contamos otra vez esa fila de librador, endosantes, el último de la cadena, el que tiene el título al momento de su vencimiento y tiene la legitimación para obrar, porque es el beneficiario de una cadena ininterrumpida de endosos. Paréntesis, esto de la cadena ininterrumpida de endosos también me hace un poco de ruido, porque en realidad puede haber habido alguna tradición manual y no necesariamente Juan se lo dio a Pedro, Pedro se lo dio a Juana, Juana se lo dio a Mariana, Mariana se lo dio a Sebastián, sino que puede haber algún hueco en esa cadena ininterrumpida de endosos. Pero vamos a hablar del tenedor legitimado, que sería quien tiene el título de buena fe. Bien, lo tiene a la fecha de su vencimiento. ¿Está claro? Puede ocurrir que ese tenedor legitimado no sea el titular del derecho. Sí, puede ocurrir. Sí, es beneficiario de un endoso que no tiene el efecto traslativo. Por ejemplo, un endoso en prenda o en procuración. No sé si lo han visto esto, si no se los recuerdo, bueno, si no lo vieron no se los recuerdo, se los comento. Dentro de las cláusulas limitativas al endoso, se puede consignar el endoso en procuración, es decir, transmito el título, pero a los efectos con los efectos de un mandato. Es decir, quien está reclamándolo, quien está habilitado para reclamarlo, no podría, por supuesto, supóngase que el cuarto, que yo, Sebastián Martínez, endoso en procuración, se lo endoso a NASA. Bueno, él podrá reclamarle a todos los demás de la cadena de endoso, pero no a mí, porque yo no me vinculé. Bien, hay una vinculación parcial, si se quiere, y hay una absoluta, no hay una transmisión del título. Lo único que transmito es la legitimación, tiene efecto legitimante nada más. ¿Está claro? Entonces, el tenedor legítimo no necesariamente es el titular del derecho, pero sí es quien lo tiene en última instancia. Pero acá, en este caso, ¿no? Si le transmitieron, me transmitieron a mí en procuración, ¿no? Que Sí. yo soy el mandante. ¿Lo puedo Sí. ejercer igual la acción a nombre de mi mandante? No, lo podés ejercer a nombre tuyo, es un mandato muy particular, muy Ah, se puede, cambiario, bien. pero lo que no vas a poder es reclamarlo a favor, reclamárselo a el endosatario, al endosante en procuración. Ah, bien. Bien, o sea, quien te dio Y si hubiera nuevos endosos, por más que no diga en procuración, en ese caso también son en procuración. ¿Está? O sea, si el endosante en procuración vuelve a transmitir el título, no puede transmitir un derecho mejor que el que recibió en este Claro, supuesto. sigue por mandato.
Sigue por mandato, está claro. Con lo cual no podría reclamarle a todos los endosantes desde el que dice en procuración en adelante. Puede hacerlo a los que endosaron con efectos plenos. ¿Está? Bien. Bueno, Perdón, entonces. profe, Sí. o sea que esas cláusulas lo que hacen esas cláusulas es cambiar el legitimado pasivo, no el activo. Sí, no lo había pensado así, pero está bueno lo que decís. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, limitar en algunos casos los legitimados pasivos. O sea, el legitimado activo seguiría siendo el beneficiario, último poseedor o último endosatario. Exacto, pero no sería el titular del derecho. Muchas veces cuando hacíamos trabajos prácticos, ahora, gracias a Dios, han tenido pocas clases, pero por lo menos no tienen que hacer los prácticos, que eso era complicado en la época que tomamos escrito. Se preguntaba, bueno, existe tal pagaré o tal letra de cambio, bla, bla, bueno, ¿quién es el legitimado pasivo? ¿Quién es el legitimado activo? ¿Y quién es el titular del derecho? Que podía o no coincidir con el tenedor legítimo. ¿Está? Entonces, es cierto, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí, de alguna manera lo que cambian es el elenco de legitimados pasivos, ¿bien? Puesto que esta persona que endosa en procuración no tiene la intención de convertirse en un legitimado pasivo, lo que tiene la intención es de no ser el iniciador o el que tenga la facultad de iniciar la acción cambiaria, porque no va a tener el título. ¿Bien? O sea, esto puede ocurrir por muchísimas razones en la práctica, pero la más normal y habitual es que quizás haya que iniciar las acciones en otro domicilio, en otro departamento judicial. Entonces, este endoso en procuración lo que hace es habilitar a alguien que tenga mayores habilidades, pero esto ya se lo estoy diciendo como las razones de fondo que podrían habilitar a iniciar un endoso de estas características. Pueden ser cualquiera, pero para tratar de encontrar una lógica y comprender por qué se endosaría en procuración. Bien. Bueno, nunca caduca o no tiene cargas. Acá consignó la doctora Carnero que hizo este bello resumen. Esto significa que no hay que dar cumplimiento a cargas sustanciales para poder llevar adelante la acción. Esto lo vamos a comprender mejor ahora cuando en un ratito hablemos de acciones de regreso, donde sí es imprescindible, es fundamental dar cumplimiento con una serie de cargas sustanciales para poder estar habilitados a iniciar esa acción con alguna viabilidad de éxito. Bien. Básicamente no hay que hacer nada más que aguardar al vencimiento del título y que haya, por supuesto, una obviedad, que haya una falta de pago completo o en una parte, pero al vencimiento del título entonces nosotros ya estaríamos habilitados. ¿Hace falta presentar al pago? No hace falta. Esta presentación se presume. ¿Dónde se tendría que presentar al pago y en qué término? En el día del vencimiento o los 2 días hábiles posteriores, en el domicilio indicado en el título, que generalmente va a ser el del librador o el del aceptante, pero podría ser una letra domiciliada donde fuera otro domicilio. Se presupone que estos títulos han sido presentados en ese lugar. La falta de pago, entonces, y el vencimiento son las únicas condiciones de procedencia que habilitan la posibilidad de iniciar la acción directa. Profe, disculpe, puede ser que yo haya leído que si bien la presentación se presume, el obligado puede demostrar que no se presentó para ser obligado al pago. Por eso se presume. Ahora bien, en estos casos, esto no te habilitaría, si vos pudieras demostrar que el título no se presentó al pago, lo único que vas a poder lograr es, más adelante habla del objeto económico, en el artículo 52, donde se determina, ahora lo vamos a ver, entre los intereses a partir del vencimiento. Bueno, si yo pudiera demostrar, ahora vamos a ver el resto del objeto económico, pero para responder tu pregunta,
Si el objeto, si yo estoy reclamando intereses de la fecha de vencimiento y el obligado principal accionado o el avalista puede demostrar que no se presentó al pago, a veces es una prueba bastante diabólica, pero si pudiera demostrarlo, y ahora te voy a dar un ejemplo de esta situación, en ese caso me reclamarán intereses desde la fecha de interposición de la demanda. ¿Está? Pero no es que podré decir, no, la acción no prospera o no puede proceder porque no se me presentó al pago. Por eso hablamos de que es una presunción. Es muy difícil desvirtuarla, pero si pudiéramos hacerlo, lo único que lograríamos es bajar un poquito el monto del reclamo. A veces la fecha de vencimiento es muy lógica, muy obvia, porque va a ser un vencimiento de los llamados absolutos, una fecha determinada, lo más común, 15 de agosto, o un cierto tiempo de la fecha, es decir, a los 30 días del libramiento, a los 40 días del libramiento, que es un eufemismo, una forma distinta de decir lo mismo, básicamente, ¿no? Pero si fuera un título con vencimiento de los que llamamos relativo, a la vista o a cierto tiempo vista, ahí sí entran a jugar las presunciones establecidas en los artículos 30, 35, si no me equivoco. No, 35 a 39, perdón. Estaba hablando de avales, lo anterior, de 32. Entonces, cuando se tratare de vencimientos a la vista o a cierto tiempo vista, hay presunciones de que la falta... ¿Cuándo sería a la vista? Como lo dice la propia definición, al momento en el cual el título es exhibido. Entonces yo podría decir, si me están reclamando, me entero que me iniciaron directamente una acción. Digo, bueno, pero a mí nunca me presentaron ese título, yo no sabía cuándo iba a vencer. No puedo saber cuándo va a vencer. La diferencia con las que tienen un día fijo es que se supone que si vos firmaste un pagaré que vence el 15 de agosto, independientemente de que no sepas quién te va a venir a reclamar, sabés que el 15 de agosto alguien te va a llamar por teléfono, te va a tocar la puerta. Bien, ahora, cuando firmaste un pagaré a la vista, que dice simplemente a la vista, no sabés si va a venir al otro día, o dentro de 2 meses, o dentro de 6 meses. Lo que sí sabés, porque hay una presunción legal, es que si no se indica fecha, se presupone que fue presentado el último día del plazo genérico que hay para presentar estos títulos a la vista, que es de 1 año. Me lo han planteado y esa es la defensa que uno tiene que poner. Está bien, bárbaro. No sabemos si te lo presenté al día 2 de la creación, al 3, al 5, al 8, al 10, pero sí o sí te lo presenté antes del año. Bien, entonces aún en las letras y pagarés con vencimiento relativo, tenemos una presunción legal de una fecha límite en la cual se podrían presentar, se van a presentar estos títulos. ¿Se comprende lo que les comento? Entonces, a partir de ahí, la presentación al pago no es una carga que sí o sí tenga que acreditar el tenedor legitimado para que la acción se encuentre habilitada. En el peor de los casos, si le pueden desvirtuar esa presentación en tiempo y forma, como establece el artículo 42-43, con respecto al pago, podremos decir, bueno, está bien, comienzan a correr los intereses desde el momento de la interposición de la demanda. Pero la presentación no inhabilitaría el ejercicio de la acción. ¿Se comprende? Bien. Una cosa muy importante que de alguna manera define a esta acción directa es el plazo prescriptivo, que como establece el artículo 96, es de 3 años contados desde la fecha de vencimiento. ¿Está bien? La acción directa tiene un plazo prescriptivo de 3 años contados desde la fecha de vencimiento. Por eso es muy importante que manejemos los distintos tipos de vencimiento para saber a partir de cuándo contamos los 3 años. Si es una letra, un pagaré a la vista, bueno, si nunca se presentó, se presupone que se presentó al año, entonces tendremos desde la creación 4 años. El año. Ahora, si la presenté al segundo día de la creación y documenté, y está documentado que el segundo día, va a ser 3 años y 2 días. Más fácil es con las de vencimiento absoluto porque tengo una fecha específica determinada
se cuentan los 3 años a partir de esa fecha de vencimiento. Dentro de esos plazos, el acreedor está habilitado, el tenedor legitimado, Homo Salorien, está habilitado para hacer la presentación. No confundamos entonces, porque fíjense que en este resumen en el cual nos estamos basando, habla de caducidad y prescripción. Ustedes ya saben que son términos completamente distintos. El primero tiene que ver con la inexistencia de cargas, o sea, no se pierde ese derecho. Sí se puede perder la posibilidad del ejercicio del mismo si lo planteo con posterioridad al plazo prescriptivo. ¿Está? El objeto económico, vamos unos artículos para atrás, va a ser el que está incluido en el artículo 52 del decreto ley, que es el monto del título, es decir, la obligación de dar una suma determinada de dinero, no sé, 100.000 pesos. Si se hubiesen estipulado intereses, recuerden que solamente se pueden estipular intereses compensatorios anteriores al vencimiento en los títulos que tienen vencimiento relativo, es decir, los que tienen vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista. Los que tienen vencimiento absoluto a día fijo o a cierto tiempo de la fecha, se presupone iure de iure, acá sí no hay prueba en contrario, de que el interés ha sido incorporado al monto de la obligación. Es decir, si ese pagaré de 100.000 pesos que estábamos hablando hace un rato, capaz que la operación de base era de 80.000, pero como sé que me lo va a pagar dentro de 2 meses, le puse 100.000. Se hace con algún cálculo a ojo, a nadie le importa, pero la presunción iure de iure es que el interés en los pagarés y letras con vencimiento absoluto ya está incorporado en el título. Entonces, cuando el 52 nos dice el monto de la letra del pagaré y los intereses, en el caso de que esto pueda ser viable de esa manera. Los intereses a partir del vencimiento, que si no están estipulados, acá está establecido la tasa activa del Banco Nación. Si fue estipulado otro tipo de interés y está claramente determinado en el título, será ese tipo de interés. Acá estamos hablando de intereses punitorios, es decir, posteriores al vencimiento. Aquí se puede en todos los casos. Los gastos de protesto, aviso y demás gastos, ahora vamos a ver un poco esa cuestión. Y vamos a ver también los gastos, cuando dice demás gastos, ¿cuáles serían los demás gastos? Los gastos que demande el inicio de esa acción cambiaria, desde el pago del bono y el IUS, el eventual sellado, eventual no hay que sellarlo, el sellado del título, todas esas cuestiones también se incluyen dentro del contenido económico de la acción. Cuando hablamos de protesto y avisos, estamos hablando de, en el caso de que no haya una exhibición legal o convencional de protesto, si hubo que formalizar un protesto. ¿Está bien? Entonces, en esos supuestos, también. Básicamente, obviamente, les vamos a preguntar para que lo desarrollen un poquito de la manera que yo les estoy diciendo nomás, pero básicamente cualquier suma que el tenedor legitimado haya tenido que erogar para efectuar ese reclamo, va a poder ser reclamable, valga la redundancia, al sujeto pasivo del mismo, que en este caso va a ser el obligado principal. Bien. A ver si alguna cosita más de acción directa, no quiero dejar nada en el tintero, que antiguo. Bien, con respecto a, esto es interesante, con respecto a los avales, ya hemos mencionado antes de ahora que los avales son declaraciones cambiarias en las cuales el avalista se coloca en la misma posición que su avalado.
Si estamos avalando al obligado principal, nos colocamos en la misma posición que este. Pero recuerden ustedes que el aval puede ser, a diferencia del endoso, que no puede ser parcial, con el endoso parcial es nulo, el aval sí puede ser parcial. Estamos hablando de el artículo 32. El pago de una letra de cambio, barra pagaré, puede garantizarse total o parcialmente por un aval. Es decir, que si el aval es parcial y se decidiera accionar contra el avalista, por supuesto que esa acción va a ser por el monto del aval, no por el 100%. Va a ser una acción directa, pero no por el 100% de la obligación cambiaria, sino por la que él haya avalado. Contra el obligado principal iremos por todo o por el resto. Esto es el ius electioni y el ius variandi que emergen de los conceptos de la solidaridad cambiaria. Si paga el avalista, supongamos que es un avalista que avaló el 100%, no hay problema. El avalista contra el librador o contra el aceptante, ¿qué acción tiene? La acción directa también. ¿Está? Va a ser un reembolso, porque él fue el que pagó, pero los plazos prescriptivos son los de la acción directa. ¿Está? Entonces podría haber una acción directa a partir de un sujeto que fue sujeto pasivo de la acción directa. En este caso, en el caso de que el reclamo se haga al avalista del obligado principal. Bien. Ahí en este punto que estás Bien, explicando de la avalista, Sí, sí. porque yo bueno, leí hoy y había entendido como que esa era la de reembolso, porque como Es ella una acción cambiaria directa de reembolso. Así la podríamos determinar. bien. Reembolso va a ser cualquier acción que ejercite quien ha pagado. ¿Está Bien. claro? Está. Entonces, yo les hago una pregunta tramposa. ¿Quién no puede ejercer una acción de reembolso? Nunca. Y el librador, o el que pagó. El librador El no obra- puede. El obligado principal, si me decís el librador, yo te digo, bueno, y en una letra de cambio, no, en una letra de Claro, puede cambio ser. sería el aceptante. Entonces, por eso digo, está bien lo que dijiste, pero vamos a incorporar esos conceptos de Sí. obligado principal, porque uno siempre se va al pagaré, ¿no? Yo mismo lo estoy haciendo ahora en la clase, pero hablemos de obligado principal justamente para decir, bueno, el obligado principal no puede reembolsar contra nadie porque es el último o el primero de la fila, como habíamos hablado hace un rato. Entonces, en el caso de que el avalista sea el que le reclama, el avalista del obligado principal le reclama a este, podríamos hablar técnicamente de una acción cambiaria directa por reembolso. Pero lo que pasa es que el plazo prescriptivo es el mismo de la acción directa, son 3 años. Las condiciones de procedencia son las mismas, entonces podemos tranquilamente decir que es una acción directa. ¿Bien? En ese caso específico. ¿Bien? ¿Cuándo se cuenta el plazo de 3 años para este avalista? Bueno, en ese caso, el plazo de 3 años se va a contar desde el momento en el que pagó o fue demandado. Si pagó directamente, bueno, a partir de ahí se encuentra habilitado, va a tener el título. O desde el momento que fue demandado, que sería un supuesto donde no necesita el título para iniciar la acción, pero sí va a directamente tenerlo porque va a estar dentro de la documentación de la acción que le han iniciado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a empezar, nos van a quedar algunas acciones para mañana, pero vamos bien, con la que hemos dado en llamar, la doctrina dado en llamar, acción de regreso a término. A diferencia de la acción directa, la acción de regreso es la que se inicia contra cualquier obligado que no sea el obligado principal. Para hacerlo más fácil. Contra todos los obligados intermedios. Es decir, el beneficiario que se transforma en endosante cuando hace circular el título, todos los demás endosantes que se transformaron en endosantes, perdón, sí, está bien lo que dije. Todos los demás endosantes y sus avalistas. Estos son los sujetos pasivos de la acción de regreso. Bien, ahí en el resumen se aclara
fíjese que dice, legitimados pasivos obligados de regreso. Si yo les pregunto quiénes son los obligados, contra quién puedo iniciar la acción de regreso, contra los obligados de regreso, me lo han respondido así en algún examen, a mí no me gusta esa respuesta. Me gusta que me digan, bueno, endosantes y avalistas, o los obligados intermedios, pues si no es una definición circular, son obligados de regreso, los obligados de regreso. Salvo, y acá hace una aclaración que podría no hacerse, no es que estoy criticando la diapositiva, sino para que lo podamos entender, dice, salvo endosante en garantía y en procuración, ojo, prohibido nuevo endoso, el endosante sin garantía no es obligado de regreso, y el endosante de procuración tampoco, por lo que hablamos hace un rato, porque en realidad no son obligados de nada. O sea, el endosante sin garantía se liberó de la garantía de pago, es decir, él transmite el título, él o ella transmite el título, pero no manifiesta su intención de obligarse, o mejor dicho, explícitamente manifiesta su intención de no obligarse cambiariamente hacia terceras personas, ni siquiera hacia la persona a la que él le endosa. El endosante de procuración, justamente, lo que hace es transmitir el título bajo una suerte de mandato, una forma de mandato cambiario, entonces tampoco está siendo obligado, ni de regreso, ni... Bien. Entonces, y el prohibido nuevo endoso, ahí tenemos el tema de que podrían iniciarse unas acciones de estas, pero hay que tener en cuenta que el título se transmite con todos los vicios que pudiera tener, porque se hace bajo la forma y con los efectos de una cesión. En realidad, en este supuesto lo que se hace es reemplazar, no adicionarse a los endosantes anteriores, sino reemplazar al cedente. ¿Está bien? La diferencia entre el endoso y la cesión es que en el endoso se van adicionando garantías personales, es decir, hay más personas obligadas, y en la cesión solamente cambia la persona, el cedente le cede al cesionario, el cesionario ocupa el lugar que ocupaba el cedente. No hay una adición. Bien, el cedente responde por la existencia y legitimidad del título, pero lo que está diciendo es, bueno, te cedo esta deuda, fíjate, reclamásela a esta persona, no a mí. En cambio, el derecho cambiario, necesariamente, salvo que consigne alguna de estas cláusulas que estamos viendo, se convierte también en obligado cambiario. Bien, entonces, la acción de regreso también la puede, el legitimado activo, también es el tenedor legítimo, otra vez, ya no necesariamente tiene que ser el titular del hecho, pero también el legitimado activo es el tenedor legítimo. Es decir, ustedes podrían llegar acá a tener una duda de decir, bueno, primero va la directa y después va la de regreso. No. Podemos iniciarlas incluso dentro de la misma acción, con esto del ius electione y ius variandi. Yo puedo iniciar una acción cambiaria donde estoy demandando al librador del pagaré y a los tres endosantes. Entonces demando a Mauricio, a Lucía y a Nasa. Mauricio como librador y a Lucía y a Nasa como endosantes. Contra Mauricio es una acción directa. Contra Lucía y Nasa es una acción de regreso. ¿Está? Ahora, las defensas que van a poder oponer en este supuesto Lucía y Nasa van a ser diferentes a las de Mauricio. Los plazos prescriptivos son distintos y las condiciones de procedencia son diferentes. Esto es algo que es muy poco sabido en la práctica. Se entiende que en un pagaré, una letra, son todos iguales y puedo accionar contra todos de la misma manera. Y esto no es así. Son dos acciones distintas. Si bien por economía procesal podemos ponerlas en el mismo texto, de la misma forma que podemos hacer un daños y perjuicios contra 5 personas que incumplieron un contrato por distintas razones, y a uno le reclamo tanto y a otro le reclamo tanto. Es una cuestión de economía procesal, pero no significa que las condiciones de procedencia sean las mismas. Si es el mismo legitimado activo, no son los mismos los legitimados pasivos. Bien, acá sí caducan, sí tienen condiciones de procedencia que de incumplirse son cargas que tiene que cumplir el tenedor legitimado, que de no hacerlo va a encontrar un escollo insalvable a la procedencia de la acción. Esto tiene que ver con lo que veíamos hace
hace unas clases de lo que es la de rigor cambiario sustancial. Mientras yo estoy hablando con ustedes, mi socio me está mandando fotos que está de vacaciones en Punta Cana. ¿A ustedes les parece justo esto? No. La verdad que está bien, me gusta dar clase, disfruto estar con ustedes, pero está más lindo estar en Punta Cana, ¿no? Y encima tengo que trabajar del doble en el estudio, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya me tocará a mí también. Bueno, volvemos al tema, ya me deprimí, perdón. Circunstancias que habilitan el ejercicio de la acción, no estamos hablando todavía de las cargas de las que estamos hablando, de las que decíamos recién, serían el vencimiento del título, por supuesto, y la falta de pago total y parcial, al igual que en la otra situación. Pero, y acá nos detenemos ya para ir terminando esta clase, las condiciones de procedencia de las que hablábamos tienen que ver, por un lado, con fundamentalmente la presentación del protesto. Bien, si el tenedor legitimado presenta el pago, pero acá la presentación al pago no se presume, sino que tengo que demostrarla a partir de la falta de pago, digamos, lo presenté y me dijeron que no, con la formalización del protesto. ¿Qué es el protesto? El protesto es un acta notarial, tengo que ir con un escribano, donde vamos a dejar constancia que nos constituimos en el domicilio de, ahora les digo quién, y que él mismo me sacó a los tiros, me tiró los perros, me largó un perro, o no estaba, o me dijo que no tenía dinero para pagar. Es muy similar en cuanto al contenido a lo que sería el contenido de un mandamiento de intimación de pago y embargo, que esto lo hacen los oficiales de justicia y acá lo haría un escribano. Pero es un instrumento notarial que describe el título, describe la situación que dejamos, que deseamos dejar constancia en el mismo, que generalmente va a ser, puede ser protesto por falta de pago, hay otros, pero por ahora lo que nos interesa es protesto por falta de pago o protesto por falta de aceptación si se tratara de una letra de cambio. ¿Está? Entonces, si yo no formalizo el protesto, puedo iniciar la acción directa, pero no puedo iniciar las acciones de regreso. Volviendo al ejemplo que yo les daba hace un rato, demandé a Mauricio, Lucía y NASA. Bueno, perfecto. Mauricio no pasa nada, no hice protesto, no puede decir nada, porque es el obligado principal. Ahora, ustedes dos podrían plantear una excepción de inhabilidad de título porque no se cumplió la carga de formalizar el protesto. El protesto habilita las acciones de regreso a término, o la que vamos a ver mañana, que sería el regreso anticipado. Existen por eso, desde hace muchísimos años y en todo formulario preimpreso que se precie de tal, están contempladas, la famosa exhibición convencional que refiere al artículo 50 del decreto ley, donde se prescinde de este protesto. Es decir, dice el 50, el librador, endosante o balista puede por medio de la cláusula de retorno sin gasto, protesto o cualquier otro equivalente, dispensar al portador, la dispensa convencional del protesto, de formalizar protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. ¿Está? Artículo 50. Si ustedes ven cualquier formulario preimpreso de pagaré, esperen que voy a buscar alguno. Denme un segundito. Piensen en alguna pregunta mientras tanto. Les dejo de compartir pantalla a ver si se ve algo. Letra de cambio, pagaré, acá tengo uno. No, ahí lo tengo, ahora tengo que volver acá. Y compartir pantalla. Acá. Ahí lo ven. Lo que es la tecnología, ¿eh? No sé si se llega a ver bien,
Esto es un pagaré, un formulario preimpreso bastante viejo, pero viene bien para el caso. El día tal, es decir, tendría vencimiento ¿de qué naturaleza? ¿Qué tipo de vencimiento? Absoluto. Vencimiento absoluto, a día fijo, el día tal, pagaré sin protesto, ahí chiquito dice artículo 50, decreto ley 5965/63, a el señor, bueno, puede ser señora también, la cantidad de pesos tanto, por igual valor recibido en, entera satisfacción, pagadero en, bueno, por igual valor recibido en, esta es una cláusula convencional irrelevante, porque tiene que ver con la causa de la obligación. Acá no, en algunos otros pagarés, los que peinamos alguna cana nos acordamos de comprarlos en Confort y en las librerías, y demás, que por igual valor recibido en mercaderías normalmente ponían, pero es algo que es irrelevante desde lo cambiario, ¿no? Pagadero en, acá se establece el domicilio y acá se establece el librador, ¿bien? Pero lo que estamos hablando ahora es, acá hay una dispensa convencional del protesto, sin protesto, ¿bien? Entonces, si existe esta dispensa y está consignada en el texto impreso del título, exime de presentar este protesto, de cumplir con esta carga sustancial con respecto a todos los sujetos intervinientes en el nexo cambiario. Es decir, exime del cumplimiento de la carga de formalizar protesto con respecto a la absoluta totalidad de... Hola, Estefano, no te había visto. A todos los que estén en ese nexo cambiario. Por otro lado, si la incluye, esto está bien definido en el artículo 50, si la incluye el librador a mano, la va a tener que firmar. Cuando la cláusula del texto impreso de la letra de cambio será sufrimente la firma del librador. Cuando se inserte manuscrita o por otro medio, se requerirá que la cláusula sea especialmente firmada. O sea, si como lo que vimos recién, con la firma ya está. Si se pone aparte, por más que sea el librador, va a haber que firmarla nuevamente. Ahora. Profe, una consulta. Sí, dos. Porque las condiciones de procedencia es presentación y protesto, o sea, son dos condiciones Exacto. diferentes. Sí, Si hubiera señor, lo que pasa una cláusula sin protesto, entonces ahí la presentación también se presume. Se presume de la misma manera que con la acción Bien. directa. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, si esa cláusula sin protesto la incluye específicamente un endosante, solamente vale con respecto a ese endosante. ¿Está? O sea, si está preimpresa, vale con respecto a todos. Si está escrita por el librador y la firma el librador aparte, vale con respecto a todos. Si la incluye un endosante o una balista, solamente es válida con respecto a él. Es decir, que para todo el resto de los obligados intermedios, tengo que formalizar protestos si quiero accionar contra ellos. Como les estaba diciendo, esto es una carga sustancial que ha quedado un poco en desuso porque en la casi totalidad de los títulos se consigna la cláusula sin protesto. ¿Para qué? Justamente para evitar gastos innecesarios y el engorro que implica ir a buscar un escribano, que aparte es bastante difícil que un escribano se levante de su escritorio para ir a hacer un protesto, y aparte es caro, es bastante caro. Entonces, esto ya desde hace muchísimo tiempo que existen estas dispensas convencionales en casi todos los títulos. Vuelvo a la pantalla que estamos viendo acá. Entonces, ¿contra quién se formaliza el protesto? El protesto se formaliza contra el obligado principal, sea el aceptante o sea el librador, en un título, perdón, sea el girado que no acepta, hablar bien, si es el aceptante, podríamos formalizar un protesto por falta de pago. Podemos hacer dos tipos de protesto, por falta de aceptación. Si vamos en una letra de cambio al domicilio del girado y el girado no acepta, ahí hacemos un protesto por falta de aceptación. Si acepta y después a la fecha de vencimiento no quiere pagar,
hacemos un protesto por falta de pago. En el pagaré, hacemos un protesto por falta de pago ante el librador. El protesto se formaliza entonces ante el obligado principal, pero vale para las acciones de regreso. Profe, Sí, y si fuese contra los avalistas, ¿habría que hacer 2 protestos? no. Se hace protesto contra el librador. ¿Mm? Bien. Se hace protesto contra el librador o contra el aceptante, si fuera aceptante. Bien. Entonces, esta carga implicaría la posibilidad de una defensa distinta que planteen los obligados intermedios con respecto al obligado principal si nosotros hicimos la misma acción involucrándolos a todos. Y la otra diferencia muy importante es que la prescripción de la acción de regreso a término es de 1 año desde el vencimiento, si contiene la cláusula sin protesto, o del protesto si no la contiene. ¿Está? Es de 1 año. Entonces, yo puedo meterlos a todos en la misma bolsa, pero contra el obligado principal la prescripción son de 3 años y contra el resto es de 1 año. Si lo hice antes del año, bueno, estamos bien con todos. Si lo hice después del año, lógicamente los obligados de regreso me van a decir, o tendrían que hacerlo, plantear una excepción de prescripción. En cuanto al objeto económico, ¿se acuerdan que hablábamos? Porque el 52 incluye todas las acciones, o sea, la regulación en la ley, por eso nosotros lo dividimos así para que sea de menos dificultosa comprensión. Fíjense que el artículo 52, que referenciamos hace un rato, establece el monto de la letra no aceptada o no pagada, los intereses que ya habíamos hablado, esto es igual que la acción directa, pero además, decía, los gastos de protesto, que les dije después le voy a decir qué es, y demás avisos. Los gastos de protesto, en realidad, se le pueden reclamar, pues son, mejor dicho, son objeto de la acción cambiaria, sea quien fuere a quien nosotros le estamos reclamando. Bien, no tiene por qué ser el reclamo al obligado principal, porque ese protesto que hubo que realizar es con respecto a todas las partes. Si paga un obligado de regreso, lo que va a poder hacer es una acción de reembolso, que vamos a ver mañana, contra cualquiera de los que lo preceden en el giro. Bien, ahora, si decidiera accionar contra el obligado principal, la acción es, como dijimos hace un rato con el avalista, que sería igual, directa de reembolso, y el plazo prescriptivo va a ser el que vimos de 3 años. ¿Tá? O sea, si el tercer endosante le quiere reclamar al segundo endosante, tiene un plazo prescriptivo y un objeto económico X. Si le quiere reclamar al librador, porque nadie le reclamó hasta ese momento, o pagó él y el librador está corriendo por los campos y no quiere pagar, la acción siempre contra el obligado principal, siempre la acción va a ser directa, puede ser directa o de reembolso directa, pero siempre va a tener los términos de lo que habíamos visto hace un rato. Bien, dejamos unos minutos si tiene alguna pregunta. Acá nos quedaría la acción de regreso anticipado, la acción de reembolso, que son cortitas, y hemos hablado de la causal. Recuerdan al principio de la clase, hablamos de la causal entre obligados inmediatos, relación de base vigente, bueno, veremos algunas cositas más mañana. Enriquecimiento, estas son todas cortitas, o sea, no es que no es que vimos menos hoy, vimos las 2 más importantes, digamos, y mañana vamos a ver el resto de las acciones cambiarias. Hemos tangencialmente repasado un poco de endoso, un poco de protesto, y como les decía al principio de la clase, bueno, tienen a disposición el material de las 8 bolillas para ir viéndolo, repasándolo, y bueno, les vuelvo a decir, yo lo veo a Guillermo esta noche, estoy haciendo mis esfuerzos para tratar de que corramos la fecha unos días, pero depende también de las fechas de entrega de notas de la facultad y demás, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Alguna pregunta, aclaración, queja, duda o lo que quieran?
Si no, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Lucía, deshabilitaste el micrófono. ¿Algo Por querés ahora decir? no. No, yo Luciana también. a decir ¿Eh? que gracias, que ¿Eh? tengo que leer para tener dudas. No te escuché. ¿Qué? No te No, que escuché. gracias y que tenía que leer para tener dudas. Bien. Bueno. Tienen bastantes clases ahí en el material. Voy a cerrar esto. Esperen, vuelvo a compartir pantalla un segundito. Así. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, como yo les había dicho, ahora los participantes pueden ver su aplicación. Ahí están todas habilitadas, todas las bolillas de las que estábamos hablando. La 8 puntualmente. Ya está abierta la 8. Ahora la cerré. Tenemos. Hay una clase de Vergel y Palo Antonio. Hay una clase de Canti de solidaridad. El cuadro este que estamos viendo recién, que está muy, muy bueno para verlo. Una clase mía de acciones cambiarias en el cheque. Después de cheques, la bolilla 7 todavía no vimos nada. Por ejemplo, qué sé yo, la 5 también tiene unas clases de Canti, está completo, o sea, el material está completo. El tema que, bueno, o sea, es bastante por ahí para el tiempo que falta. Pero bueno, ya lo tienen todo habilitado, así que si van viendo algo y tienen dudas, para eso estamos. Las pueden preguntar mañana, podemos poner la semana entrante, vamos a tener alguna clase de repaso seguro, sea que se modifique o no la fecha del parcial. Vamos a tener, si necesitan alguna más, por supuesto a disposición, nos ponemos de acuerdo en un horario que podamos todos y total, es prender la máquina, no hay que ir hasta allá, así que lo hacemos virtual, tenemos más posibilidades de hacerlo, ¿sí? Si no tienen dudas, porque todavía no leyeron, pero si no tienen dudas, nos vemos mañana, 16:45 conmigo, jueves y viernes, esta comisión van a tener con Cristian, como les dije, ¿sí? ¿Vamos? Gracias. Perfecto, Bueno. gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Buenas tardes, nos vemos. Chau, Chao, chau. nos vemos.